creo que podemos entre todos pensar una Salta mejor, una Salta más igualitaria para todos y para todas. Son muchos los compañeros que están representados acá con sus organizaciones y fundamentalmente creo que es momento de hacer un gran esfuerzo para traer al hoy, al presente, todos esos proyectos que soñó Miguel Ragone con toda su generación, ¿no? Con una generación de jóvenes que lo acompañaban y que proponían una Salta distinta. Hay chicos de diversas agrupaciones, de la Cámpora, que me preguntaban por las fotos de Miguel Ragone con los pueblos originarios, ¿no? Y bueno, uno suele hacer una síntesis cuando interpreta y cree que todo fue un mismo momento, pero no, después conversando con la familia me enteré que eran distintos momentos, son varias fotos que tiene él con pueblos originarios. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera eso fue un proyecto de él, ¿no? Un proyecto de incluir a los pueblos originarios. Y trayendo a la memoria a lo mejor lo que fue ese momento o esa relación que él tuvo con los pueblos originarios, en especial con los pueblos que estaban a orillas del Bermejo y a orillas del Pilcomayo, es que, bueno, una de sus grandes pasiones era la pesca y él así conoció, yendo a los ríos a pescar, conoció la vida de cómo era la vida de esos pueblos, ¿no? Durante su campaña él dialogó con ellos, los tuvo en cuenta y cuando fue electo, el día que iba a asumir, un grupo de pueblos originarios fue a recibirlo también, ¿no? A ser parte de esa algarabía que era tener un gobernador popular. Bueno, eso generó que Miguel Ragone asumiera un compromiso con esos pueblos originarios, ¿no? El compromiso era devolverle la visita a los compañeros. Habla fuerte. Sí, se escucha bien. ¿Qué no estás gritando allá? Bueno, generó ese compromiso de tener ese diálogo, ese contacto con los pueblos originarios. Entonces, cuando él pudo, una de sus primeras gestiones como gobernador fue devolver la visita que le hicieran los caciques y la gente de la comunidad. Se dirigió ahí, pero no solo fue a visitarlo, no solo pasó a visitarlo, sino que se quedó como una semana visitando cada uno de los pueblos, porque estaban diseminados a lo largo del río Bermejo, del río Pilcomayo, y decidió él ir a visitarlo, que el primer mandatario, que el gobernador, era la primera vez que el gobernador iba a visitarlos, y no que por ahí eventualmente los recibiera cuando venían a hacer algún reclamo acá a la capital. Y esa actividad se la pidió a la juventud del Partido Justicialista, el que sepa entender, juventud de los 70 justicialistas, que organizara esa actividad. Me imagino que han estado mucho turista, gente de bueno, de ahí él registró lo que era la vida de los pueblos originarios, comió y bebió las comidas de ellos. Él, que era una persona muy parca, era así, medio como yo, medio parco nomás. Bailó el pipí, algo que era insólito de él, que tenga ese tipo de actividades, porque la verdad que era tímido para algunas cosas. Solo lo destacaba su profesión de médico, que era un excelente médico cirujano, y una de sus grandes pasiones, que era la política,
y la riña de gallos. Y la verdad, era así. Bueno, entonces él trajo invasiones de lo que fue todo eso, las difundió, porque lo que él quería era sensibilizar a la población salteña de qué es lo que estaba viviendo los pueblos originarios, ¿no? La miseria en la que vivían, que no se alimentaban bien, que no tenían una casa digna, que había muchas cosas que les faltaban. Si bien a todos los salteños les faltaba, a ellos les faltaba especialmente todo. Y le pidió a su equipo económico que de la partida presupuestaria de ese año disponga una parte de ese presupuesto para los pueblos originarios, y es así como se fundó, creo, estoy equivocada porque todo esto lo investigué con la familia y con algunos libros que se escribieron, con algunos relatos que hay. Se creó la Misión San Francisco. O sea, ya terminaron la Misión San Francisco, muchos de estos pueblos que estaban a orillas del Pilcomayo. Siguen habiendo, pero bueno, ahí fue un momento en el que ellos tuvieron una reivindicación o por lo menos un intento que luego quedó frustrado cuando también cayó el gobierno de Libertador. Bueno, ya hablé demasiado, así que voy a ceder la palabra a las compañeras. Ella me quiere corregir, así que la voy a dejar. Quiero poner contexto histórico. Ahí está. Bueno. A ver, ahí se escucha. Bien. Bueno, yo quiero poner un poco el contexto histórico, saliendo un poco de la gran aldea, del por qué llega Yagone al gobierno en esa época, en el 73, qué había pasado antes. Porque acá, evidentemente, el gobierno de Yagone se da entre dos golpes de Estado. El golpe de Estado de Onganía había logrado en el Cordobazo una cosa que no había pasado en el país, que era unir las luchas obreras con las luchas estudiantiles, por eso se da el Cordobazo. Pero eso se repite en distintos lugares del país. Baja, eso le significa la caída de Onganía, pero suben otros militares y en todo el país había movilizaciones, el Tucumanazo, el Rosariazo, las grandes movidas obreras en la provincia, en la capital federal, provincia de Buenos Aires, unificando con la CGT de los argentinos. Y ese contexto, que ustedes tengan en cuenta, 71, 72, 70, 71 y 72, son 3 años de movilización. Y es de ese contexto, de esa movilización de grandes masas obreras y estudiantiles que se movilizaban en todo el país, lo convoca un poco a la situación, a Lanuse, que era el último militar de la época, en esa etapa, y es cuando lo que no se había logrado unir en la calle, se unieron en las cárceles, porque las cárceles estaban llenas de los presos republicanos en Cuba, a donde deciden todas esas organizaciones seguir con la lucha armada en la clandestinidad. Por eso es que se llama a la salida democrática del 73 el acuerdo de ciertos sectores conservadores de la política, incluso sectores del peronismo. Y también acá en Salta, los sectores conservadores que habían sido representantes de Perón en Salta, porque tenían sectores de la oligarquía representando a Perón en tiempos anteriores, es que se produce un congreso del Partido Justicialista para las elecciones, y como había tanto conflicto, si se salía a la clandestinidad, si se apoyaba el proceso democrático que empezaba con Perón, etc., se produce un conflicto entre los sectores internos de esa asamblea y muchos de ellos se retiran. Y en ese contexto se vota la representación de Yagone para el Partido Justicialista. Es así que Yagone, por eso representa al Partido Justicialista, porque había distintas divisiones internas dentro del PJ
que iba a ir a elecciones y Dragoni gana esa votación porque muchas de esas fuerzas peleándose entre ellos se retiran de la asamblea. Dragoni llega a ese contexto de gobierno en el 73, precisamente hace un gobierno de confluencias que no eran solamente peronistas. Habían sectores, incluso ustedes piensen, que en ese momento se traía los restos de Ana María Villarreal de Santucho, que la habían matado en Trelew, y se produjo una gran marcha, con lo cual se le responsabilizó a Dragoni de haber fomentado ese tipo de marchas con sectores del ERP y sectores de los montoneros. Es así que en ese momento Dragoni también pone en su gobierno gente que no solamente era peronismo, porque escuchando los juicios de Dragoni, cada uno de los que hacían testimonio lo veía a esa etapa desde el lugar a donde había estado o del lugar a donde había militado. Decía, no, Dragoni es peronista. Sí, llega por el partido peronista, pero había gente del PRT en su gobierno. Y Dragoni recibe a Santucho en la casa de gobierno en ese momento. Eso le fue significando una cierta rebelión de lo que era la CGT tradicional de Salta y las 62 organizaciones peronistas que son las que operan para la intervención de la provincia. Ustedes piensen que Dragoni dura un año. Quienes intervienen en la provincia son precisamente las 62 organizaciones que intervienen primero en el Partido Justicialista, y acá están los nombres de todos los que intervienen. Y cuando interviene en la provincia, interviene en la universidad. Fíjense ustedes otro detalle. La Universidad de Salta es creada por último decreto de la UCE. ¿Por qué? Porque significaba que había que desarticular los grandes lugares de concentración de estudiantes que en este momento se habían alzado en Tucumán, en Córdoba, en Rosario, en La Plata y Buenos Aires, que eran las grandes universidades. Entonces, la estrategia de los militares era disolver esos núcleos de confluencia de estudiantes en un lugar estratégico que era Salta como lugar y triple frontera. Por eso se crea la Universidad de Salta, eso lo decía una profesora incluso de la universidad. Pero ocurre todo lo contrario, empiezan a llegar gente de todos lados a la Universidad de Salta, gente que ya había estado exiliada en el gobierno de Onganía, sobre todo con la carrera de antropología que la dejaban llegar encima. Llegaban gente de Chile, de Brasil, de Uruguay, y de Buenos Aires y Rosario a la Universidad de Salta. Muchos de ellos desaparecidos, otros exiliados. Y el Orbe Martínez Morelli era parte del equipo de Dragoni. Y todos esos grupos eran parte de toda esa confluencia que había llegado en el 73. Y cuando interviene en el gobierno de Dragoni, interviene en la universidad. Precisamente ese peronismo que decía lo que incluso habían sacado, si estos no son marxistas, los marxistas ¿dónde están? ¿No es cierto? En las clásicas revistas del peronismo de derecha. Y en ese contexto es que le interviene en la provincia de Dragoni. No es casual tampoco, porque Dragoni se plantea reforma agraria, entrega de tierras a los grupos originarios, reforma de la policía de Salta que ya venía denunciada por torturas y todo lo demás, Joaquín Gil y compañía, ¿cómo se llamaba? Todos estos que aparecen en el juicio de Dragoni, Trovato, Murúa, ¿no? Todo ese grupo, Dragoni los destituye y los manda presos. Y no solo los manda presos, sino que además reforma toda la situación policial. También pide la reforma del Código de Aguas para todo lo que era la zona rural, que estaba totalmente controlado por las familias tradicionales y los hacendados, digamos, que tenían grandes territorios. Acá también traigo el saludo de Gervasio, que es de la que Gervasio es un huichí de la zona del Pilcomayo,
de la zona de Santa Victoria Este, que estuvo ayer en Salta, y dice él que su comunidad se acuerda cuando Ragones fue a su comunidad, y tiene muy buen recuerdo de Ragones, que él quisiera en el futuro también ver si se puede juntar para traer la documentación que él tiene. Bien, además se planteaba lo que fue después Ferinoa, ¿no es cierto? También se planteó todo lo que fue Salta Forestal, que los gobiernos peronistas posteriores se lo dieron a Olmedo. Toda esa reforma social, económica, cultural, se planteaba en los planes de Ragones en el año que estuvo. Entonces le tocó realmente el cimiento de la oligarquía y la gente tradicional, incluida el Partido Justicialista de Salta. Cosa que quiero recalcar como familiar de desaparecidos. No es casual que a Ragones, aunque hayan tenido que ver los militares, pero lo secuestran en el operativo Independencia. El operativo Independencia era precisamente sectores policiales, sectores civiles y políticos, incluso de propios sectores del peronismo, que hoy están todavía el juicio famoso operativo Independencia en Tucumán. Y en Tucumán pueden saber por los testimonios en este momento qué es lo que pasaba en ese momento, por qué no secuestran a Ragones antes del golpe de Estado. El secuestro de Ragones antes del golpe de Estado era la limpieza que necesitaban hacer determinados sectores, y la misma militares, que necesitaban que se limpiara de cierta dirigencia en las distintas provincias, que no fue solo Salta. No puedo dejar de decir esto porque a mi padre lo secuestran en Santiago del Estero el 13 de marzo del 76. 2 días después de Ragones, y así sucesivamente en las distintas provincias. Y nunca más aparecieron. Ragones nunca apareció, sigue siendo un detenido desaparecido. Aunque la familia lo dé por muerto, quizá por consuelo familiar, pero sigue siendo un detenido desaparecido. Esa tremenda práctica que establecieron los militares, pero que había grupos civiles y políticos implicados en esa práctica. Porque la gente que se empieza a secuestrar en las distintas provincias, porque ¿qué le preocupaba si Ragones ya tenía la provincia intervenida? Y después puede ver los nombres de quienes intervienen en la provincia, quién interviene el Partido Justicialista, quién interviene la CGT, quién interviene las 62 organizaciones, los nombres. Y no obstante eso, cuando a Ragones lo secuestran, ¿no es cierto?, el golpe de Estado, y después se hace una práctica permanente. Yo le digo esto a los jóvenes, no solamente veamos lo que supuestamente, todo lo que proponía Ragones, que no le dio tiempo. Fíjese cómo será que toda esa reforma agraria, el que tenía que llevarla a cabo era, ¿cómo se llamaba? El de Fusca. Felipe Burgo, que sigue siendo un detenido desaparecido. Y muchos otros del gobierno de Ragones. Por eso le digo a los jóvenes, no solamente veamos la gran aldea, veamos el contexto latinoamericano y veamos el contexto mundial que se da esa situación, porque siempre estamos en riesgo de repetir exactamente lo mismo, porque no es casual que las organizaciones de derechos humanos hoy decidieron marchar el 24 de marzo, porque ven o presumen o por lo menos intuyen de las situaciones que se están dando en el país, de los conflictos entre los partidos, y acá y que se montan determinados grupos realmente que son para desestabilizar los gobiernos. El asunto de los fardos mortuorios en la Casa de Gobierno y imponer entre ellos a Estela de Carlotto, que representa un símbolo de la lucha de los derechos humanos, evidentemente seguimos negando, como nuestro nuestro ministro de Seguridad en Salta, como tantos diputados en Salta, Zuliani y compañía, seguimos negando lo que pasó y por qué pasó.
Y lo que pasó con Ragone, y el secuestro de Ragone fue operativo de independencia, militares, policías y civiles. Entonces, no estamos, si nos llevamos de esta actualidad y si no vemos todo el contexto histórico, no vamos a poder ver de dónde estamos parados. Y a dónde estamos parados vemos una situación de riesgo permanente, porque no hace mucho tuvo el golpe de Estado en Bolivia, no hace mucho pasó lo de Paraguay, no hace mucho está pasando en Ecuador, está pasando en Brasil. Entonces, yo les digo ahora a los jóvenes y a las nuevas generaciones, ¿por qué marchamos el 24? Para decir nunca más es nunca más. Y repudiar los golpes de Estado, sea la democracia relativa con dificultades que tenemos. Por eso decidimos marchar, porque además tiene que ser una alerta, pero para eso tenemos que saber qué es lo que pasó todos esos años, cómo se construyeron. Toda esa, no fue una rebeldía lo de las movilizaciones y de los grupos armados, era un proyecto político de liberación y de esa manera hay que verlo, no era porque pensaran distinto. Las organizaciones de derechos humanos permanentemente hemos tratado de que se legitime esa lucha, porque se la trata permanentemente de marginar y denostar que eran los violentos los que se rebelaron contra un gobierno constitucional de la Isabel Perón. Pero resulta que la Isabel Perón con su grupo, incluso del peronismo tradicional, hicieron el famoso decreto de exterminio en el año 75. Entonces, si no tenemos claro cuál es el contexto histórico cuando estamos manejando, que todavía nos toca, no es hace tanto tiempo, y esos sectores son de alguna manera, fíjese ustedes, la Patricia Bullrich pertenece a esos sectores. ¿Cuántos compañeros de ella entregó la Patricia Bullrich para estar a donde está? Entonces, pensemos eso, pensemos que no tenemos solamente que hacer homenaje, que Ragone sigue siendo un detenido desaparecido y lo hicieron desaparecer porque era, como tantos otros, figura molesta para plantear una forma distinta de hacer política. Bueno, yo creo que ustedes me van a poder escuchar sin micrófono. Bueno, gracias. Más allá de todas las consideraciones que ya han hecho las compañeras con respecto a la vida y a la persona de Miguel Ragone, por supuesto que nunca es poco lo que podamos decir de Miguel Ragone. Yo voy a ampliar un poquito más lo que no se dijo, lo voy a decir. Ragone nació en Tucumán, todos saben, y a los 7 años vino a Salta. Su familia se radicó en Salta, pero amaba Salta y luchó por los salteños, a pesar de ser su raíz tucumana. Él estudió en el Colegio Nacional, se fue a Buenos Aires, estudió medicina, se recibió de médico, se especializó en neurología, se capacitó con el doctor Ramón Carrillo. El doctor Ramón Carrillo, cuando asume como ministro de Salud Pública, le ofrece un cargo a Miguel Ragone como subsecretario de Salud Pública, cargo que él rechazó, porque Miguel lo que quería era ayudar y servir a la gente. Para eso estudió. Y en aquel entonces todavía él no estaba involucrado en la política, específicamente. Entonces, en el año 50, en 1950, decide regresar a Salta. Ragone regresa a Salta y ahí se involucra más con la política. ¿Cómo llega Ragone a conectarse con todo el resto de compañeros que luego confluyen en la llamada lista verde? La lista verde era una unidad básica a donde íbamos la juventud
los que no eran tan jóvenes también eran de todas las fracciones, como lo dijo la compañera Janine. No eran solo peronistas, había de la izquierda, de otros lugares, pero confluíamos todos en esa unidad básica, que de ahí sale la candidatura de postulación para gobernador Miguel Ragone. Cuando asume Miguel Ragone, para nosotros, yo voy a hablar del sector de la JP, tendencia revolucionaria alineada a Montoneros. Esa fracción veía en Ragone una persona honesta, una persona capaz de llevar adelante una política para ayudar a la gente verdaderamente. Y de todo lo que nosotros habíamos charlado en aquel momento, no sé si llamarle promesa, pero sí acuerdo con Miguel Ragone, él cuando asumió lo cumplió. Por ejemplo, desmantelar la policía represora. Exacto. Fue lo primero que hizo Miguel y lo cumplió, porque esa era la promesa que tenía con nosotros. La policía represora que venía de los años, de fines del 60 más o menos. Prácticamente cuando Gil debe haber ingresado a la policía, porque Gil era el estandarte de esa policía represora. Así como ya también lo dijo la compañera Nerina, nombró a algunos de los represores. El gobierno de Ragone se caracterizó por ser un gobierno austero. ¿Qué significaba esto? Que él hizo disolver la dirección de ceremonial. Una persona que no quería gastar ni cinco centavos más de lo necesario, porque decía que esa plata era del pueblo. Y la casa de gobierno también decía, esta es la casa del pueblo. Por eso a la casa del gobierno entraban todos los que querían entrar. Los pobres, los ricos, los menos ricos, todos. Eso lo vi yo en aquel momento trabajaba en la casa. ¿Qué pasaba con la gente que lo tenía como médico a Miguel Ragone? Ellos perdieron un neurólogo, perdieron su médico y la gente no se convencía de que no tenían más al médico del pueblo. Entonces, ellos iban a la casa del gobierno a las 7 de la mañana a esperarlo a Miguel Ragone para que Miguel Ragone lo viera a su hijo o lo viera a quien sea de su familia. Y Miguel Ragone los atendía. Los atendía en la escalinata de la casa de gobierno o lo hacía pasar a su despacho. Ese era Miguel Ragone, con esas características. ¿Por qué? Porque Miguel Ragone, él tomó la política como una herramienta, porque él creía que la política le iba a permitir ayudar a la gente, llegar a la gente con más facilidad de lo que él lo hacía a través de su profesión. Son muchas las cosas que Miguel Ragone ha hecho. Él estuvo 1 año y medio, hasta 24 de noviembre de 1974, cuando fue intervenido por... A las dos clases magistrales de Nerina Cristina, digo, que hacen el aspecto histórico de lo que significó Ragone en provincia, ¿no? En este largo, penoso camino de construir memoria, donde las organizaciones de derechos humanos hemos llevado siempre, hemos estado adelante, ¿no? Porque los pueblos construyen memoria y la construyen a pesar de los sesgos que le quieren imponer movimientos políticos, sectoriales, etcétera, ¿no? Es decir, Ragone va a ser en la memoria del pueblo salteño y esperamos que alguna vez trascienda también en lo nacional, un hombre probo, un hombre honesto, con un proyecto político ligado a lo popular, ¿no? Y el pueblo generalmente no se equivoca, es decir, Gildo Infran jamás va a ser un gobernador recordado por tener un proyecto popular.
A pesar de los artilugios y cosas que Menem, que aparecía después de muerto como una maravilla, no logró que el pueblo saliera a las calles a hablar de él y a rendirle homenaje. Sí sucede en Salta con Ragone. A pesar de, como bien señalaban las compañeras, no hay una sistematización de la enseñanza, de la historia, de los derechos humanos, lamentablemente, dentro de la provincia. Esa es una de las deudas que tenemos pendientes desde las asociaciones de derechos humanos, que vamos a impulsar que a través del gobierno educativo todos estos temas sean obligatorios, que realmente se den en todas las escuelas. Porque la memoria la construimos entre todos. Nosotros, no sé cuánto tiempo, COVID mediante, vamos a andar pateando las calles en Salta. Pero entonces las nuevas generaciones tienen que tener en sus hombros la convicción de que la memoria es la que sustenta el sistema democrático. Es decir, si no conocemos quiénes son los que actuaron de determinada manera a lo largo de la historia, después nos equivocamos y nos ha pasado muchas veces. Y el segundo punto importante para mantener la memoria, para rescatar figuras como la de Ragone, es el avance de la derecha en nuestro país. Es decir, no nos podemos hacer los tontos, sabemos que hay grupos organizados que permanentemente hacen negacionismo e incitan a levantarse contra las instituciones democráticas. Entonces, ese compromiso nosotros lo tenemos, ese compromiso lo vamos a seguir llevando hasta que podamos, pero me parece que es hora de pasar la posta y las banderas a las nuevas generaciones que se tienen que comprometer, y no por un amor así romántico a las figuras, se tienen que comprometer porque eso sustentará nuestro país y nuestra democracia. Nada más, gracias compañeros. Hoy está presente López Arias, si querés Marcelo, unas palabras. Bueno, quería venir nada más que a rendir el homenaje y no hablar. Pero tal vez sirva que tengamos presente por qué ocurrió lo que ocurrió con el secuestro y muerte. Tuvimos un testigo arrepentido, que en ese momento no existía la ley del arrepentido, que contó exactamente con lujo de detalle cómo fue, qué pasó, quiénes intervinieron, quiénes lo mataron. Nos llevamos a la Secretaría de Derechos Humanos, estaba Dualde en ese momento, hicimos el acta, tengo una copia todavía, pero cuando fue a presentarse a la Justicia Federal, uno de los funcionarios le dijo: mire que si usted cuenta todo esto, queda preso, ¿eh? Bueno, por supuesto, el testigo quedó mudo y nunca más habló de este tema. Pero ¿por qué ocurrió esto? En ese momento ya se preparaba el golpe del 24 de marzo y había dos figuras emblemáticas en ese momento de Salta. Una figura gremial, que era la del Flaco Álzaga, que era el sindicato, digamos, de los sindicatos combativos, era verdaderamente una figura emblemática. Y estaba Miguel Ragone, que era la principal figura política de la provincia en ese momento, con un significado que era totalmente al opuesto a lo que venía a instalar después el gobierno militar. Justamente estas dos personas, el 1 de diciembre de 1975, al Flaco Álzaga, Guillermo Álzaga, estaba bajando la puerta del sindicato y un tirador, que después fue identificado también, lo mata en la puerta, él se tira de cabeza para escapar y los balazos le entran desde las nalgas y le salen por la cabeza con la precisión que lo mata a Flaco Álzaga. A mí me tocó investigar en ese momento, yo era juez de instrucción, yo había entrado a la justicia puesto por Miguel Ragone. Me toca investigar ese tema y teníamos un testigo que sabíamos que era un doble agente, lo teníamos identificado como doble agente, y que esa mañana había ido por el despacho de Álzaga a preguntar por él y a preguntar también a qué hora iba. Yo ordené en ese momento la detención de ese testigo. Pasado unos días, Joaquín Gil llega a mi despacho y me dice: acá le traigo a su testigo. Ah, bueno, le digo, hágalo pasar. ¿Qué hago? Dice, lo pongo en una caja y se lo dejo acá o lo llevo directamente a la corte. Por supuesto, lo había puesto en la bomba, estaba hecho en pedazos, así que bueno. Y el segundo secuestro emblemático para evitar todo tipo de protestas contra el golpe militar que se ponía fue el secuestro de Ragone, que sí era un
la persona que realmente podía liderar en ese momento un proceso en contra de lo que se venía del régimen militar era justamente Miguel Ragone. Por eso lo asesinan a Alza el 1 de diciembre y por eso el 11 de marzo y unos meses después lo secuestran a Miguel Ragone para evitar todo tipo de protesta, todo tipo para realmente acabar de consolidar ese camino al golpe militar que ya estaba instalado. Yo quería hacer esta pequeña reflexión, porque estas desapariciones no son cosas de muerte, de homicidio, no son cosas descolgadas de la historia, son parte de todo un proceso histórico que vivió el país. Fueron figuras realmente emblemáticas y especialmente Miguel Ragone tenía un significado profundo en el corazón del pueblo, no solo de Salta, sino de todo el norte, ¿no? Y justamente eso fue lo que llevó a que se convirtieran las víctimas propiciatorias de este secuestro y esta desaparición que todavía hoy lamentamos y que hay que recordar a la figura de Ragone con todo ese significado fundamental. Así que solamente quería hacer esta pequeña reflexión, aprovechando que daba la palabra. Son recuerdos históricos que es bueno que de vez en cuando nos tramitamos. El día que interviene la provincia, ese día de la oreja, me meten en la cara a mí justo. Así que tuve un par de noches en el federal de Gracias. Muchas gracias, compañera Elia, compañeros, compañeras que se han acercado de distintas agrupaciones, de distintos puntos, de todos lados, recordando al compañero Miguel Ragone, desaparecido, que hasta el día de hoy seguimos esperando respuestas, memoria, verdad y justicia. Esperamos y también no esperamos, sino que activamos. Por eso también agradecer a la compañera Cristina Cobos, que el otro día estuvo instruyéndonos, a quienes somos más jóvenes, a saber esta historia, y por eso es tan importante que las compañeras que acaban de preceder en la palabra también repliquen esto, que ya lo vienen haciendo hace mucho, pero también es tan necesario que se llegue a todos los rincones de nuestra provincia para que se sepa la verdadera historia y que se sepa de todos los 30.000 compañeros y de toda la lucha por la justicia, por las reformas que acababan de decir la compañera Nerina, por ejemplo, la reforma agraria, el acompañamiento a nuestros hermanos originarios y tantas otras cosas que en Salta se necesitan, y es por eso que es tan importante que las nuevas generaciones tengan presente la memoria, y no solo que la tengan presente, sino que activemos, como decía, actos de justicia social, actos de inclusión, que es por eso que peleaba Miguel Ragone, y es tan necesario que hoy todos nosotros alcemos esa bandera. Así que agradecer a quienes se han acercado, a los familiares, a todas las agrupaciones, partidos, y sobre todo pedirle que no bajemos los brazos y que sigamos en esta lucha, porque vamos a conseguir logros y vamos a hacer de esta Salta más justa, una Salta más solidaria y más igualitaria. Nada más, muchas gracias. La diputada Figueroa, que la va a leer Miguel Plaza, porque bueno, yo me cité ayuda de los clientes, así que no, bueno, voy a leer unas breves palabras de adhesión de la compañera Alcira Figueroa, quien es diputada nacional y es parte de la Comisión de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales de Orán y del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia. A 45 años de la desaparición forzada del doctor Miguel Ragone, adherimos al homenaje realizado por la Mesa de Derechos Humanos en Salta. Seguimos reclamando memoria, verdad y justicia. Exigimos que los ejecutores de la cruel dictadura cívica, eclesiástica y militar sigan siendo juzgados. También el cumplimiento efectivo de las condenas, cárcel común, perpetua y efectiva. Destacamos el rol de las y los compañeros del organismo de derechos humanos por su lucha para lograr la condena a prisión perpetua al ex jefe de la guarnición de Salta del Ejército, Carlos Múrcal, al ex jefe de la policía, Miguel Gentil, y el ex director de seguridad de las fuerzas, Joaquín Gil, por el secuestro y desaparición de Miguel Ragone. Y también la reciente condena al ex juez federal Lona a 15 años de prisión por considerarlo partícipe secundario en el secuestro, muerte y desaparición del ex gobernador, evidenciándose en este proceso la ineludible responsabilidad que tuvo el Poder Judicial en el terrorismo de Estado en nuestra provincia.
Realzamos la figura del doctor Ragone como un ejemplo a seguir para los gobernantes, militantes sociales y la sociedad en general. Su compromiso con los sectores populares, los pueblos originarios, el funcionamiento de la justicia y las fuerzas de seguridad, la distribución de la tierra y la socialización de los bienes de producción nos marcan el rumbo hacia una Salta con justicia social, ahora más vigente y necesaria que nunca. Miguel Ragone presente, ahora y siempre. Diputada Alcira Figueroa. ¿Qué decir después de tantas alocuciones impresionantes con un salto generacional promedio de 40 años para atrás? Realmente son ustedes el espejo donde mirarnos nosotros y qué decir de los más chicos. Yo tengo ganas de compartir con ustedes un ribete muy íntimo y muy familiar por todo lo que ya se ha dicho acá. Me emocionó muchísimo cuando mi prima Elia, que dice los familiares de Miguel Ragone, y yo digo, ella se olvida que es familiar también. Cuando éramos chicos, Elia venía con su hermano Roberto y otra prima a los cumpleaños que hacíamos en casa y me rompían todos los juguetes. Después iba yo, me llevaban a la casa de la abuela de Elia y también otro tanto. Así que ahí nos hicimos familia con Elia. Luego vino otra historia y nos dejamos de ver por mucho tiempo y de alguna manera nos arreglamos para querernos y estar acá. A veces nos peleamos también, terrible, quien la conoce, ¿no? Así como la ven chiquitita. Yo pensaba qué anécdota que eligió mi prima para trazar esa figura de líder carismático popular que tenía mi abuelo Miguel Ragone con los pueblos originarios. Y yo pensaba lo que me acordaba de esas épocas, del abuelo viniendo con un montón de pescados del Bermejo. Si hubiera sido hoy, probablemente lo metían preso por el abuso que hacían de ese río hermoso, y otro tanto por los gallos, ni que hablar. Pero en la historia familiar lo que me han contado es que el abuelo empezó a ir a ese río Bermejo como un montón de jóvenes de su época. No es que iba a mirar los pueblos originarios, era parte de su vida. Y su vida con la gente les hizo entrar en contacto con un montón de esos pueblos, de esos caciques. Y luego, claro, cuando fue gobernador, sin querer, no es que él dijo, voy a armar el proyecto popular de los pueblos originarios. Eso es un líder popular. No se hace, no se inventa, surge de la base. Eso era Miguel Ragone. Eso somos con mi prima. Nos hicimos en los cumpleaños, hubo una interrupción con ese asesinato y nos volvimos a encontrar. Nos cuesta un montón, pero creo que eso es también reivindicar la política popular y hacer política. Nos queremos, no nos queremos, nos peleamos, nos desconfiamos, pero acá estamos. Y luego, esta síntesis que hicieron todas ustedes de lo que fue Miguel Ragone, yo les quiero agradecer porque como familiar me siguen devolviendo una y otra vez el valor de ese hombre que nos sigue marcando la historia. Desde cada uno de los partidos políticos que pudiéramos estar, desde cada una de las instituciones que pudiéramos habitar. Miguel Ragone ha venido a dividir las aguas dentro del peronismo salteño y es la síntesis que yo como nieto y como hombre político hoy puedo hacer. El antes de Miguel Ragone fue un peronismo profundamente nacional y popular que fue derrotado y se instauró el neoliberalismo. Ese partido de Miguel Ragone, ese partido popular que fue ese partido justicialista por el que bien Menina decía como casi accidentalmente llegó a conducirlo. Después de Miguel Ragone nunca más fue igual. Fue un proyecto derrotado, compañeros y compañeras. Y la dictadura instaló el neoliberalismo que después mejoró el menemismo y maximizó con creces acá el macrismo. No hay más que decir que bajar esos nombres a las políticas salteñas para decir quién es quién en estos gobiernos de estos peronismos diversos que tenemos
en Salta. Muchísimas gracias por seguir reivindicando estas memorias que no hacen más ni menos que seguirnos enredando, porque la política nos rompe, nos fragmenta, nos desconfía. Pero momentos como estos son donde podemos volver a hacer un pacto para poder estar más cerca. Esa es la importancia que tiene mantener viva la memoria. Gracias Cristina, gracias Nenina, gracias Coca, gracias Prima, gracias Marcelo, gracias Fernando, gracias Martín por darnos cita acá para poder reivindicar, no a Miguel Ragone, reivindicar lo que de él vive en todos y cada uno de nosotros. Abrazo grande. Se comenzaron a hacer acá cerquita, en el lugar exacto de donde lo levantaron, de donde lo secuestraron. Lo empezaron a gestar los compañeros de la lista verde, de los cuales ya quedan muy poquitos, no sé si Jesús Pérez y un par más, con todo lo que eso implicaba, ¿no? Con todo el coraje que había que tener para pararse en una esquina a recordar a un desaparecido acá en Salta en plena dictadura militar. Con la vuelta a la democracia empezaron las compañeras. Patricia Porcel, Chuli Ragone, Elisa López, Josito Rayé, lista verde. Bueno, sí. Así es. Y los familiares que veníamos totalmente conmovidos, yo era muy chiquita, y los veía a mis abuelos y yo por dentro pensaba, yo ni loca hago eso, por Dios, qué horror, juntarse para llorar un rato, no, eso no pienso hacer yo nunca. Me estoy imaginando a mi hija que dice lo mismo ahora, ¿viste? Yo ni loca, no voy a hacer eso. Pero acá estoy, ¿por qué? Porque es un pacto que hicimos sin prometernos nada, pero queríamos conservar la memoria de quien nos llena de orgullo que haya sido de nuestra familia, que nos llena de orgullo que haya sido salteño, que nos llena de orgullo que haya sido peronista, y nos llena de orgullo que no haya depuesto ni siquiera con una bala, ¿no? Que esté hoy en día vigente todos los proyectos que él se planteó. Y bueno, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presente. Ahora Y siempre. Ahora Y siempre. Compañero Miguel Ragone, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Permítame, compañeros, homenaje a mi padre desaparecido el 13 de marzo del 76, abogado de presos políticos y rescatado en Pozo de Vargas en el 2016. Luis Alejandro Lescano, presente. Luis Alejandro Lescano, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre.